Vamos a revisar algunos aspectos anatómicos de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Aquí tenemos un corte sagital de la cavidad nasal derecho. Estamos viendo la pared medial. La pared medial. Hacia la parte anterior, aquí estarían ubicadas las narinas o nares, ¿sí? El vestíbulo nasal, delimitado por el limen nasal. ¿Sí? Hacia la parte posterior, recordemos que la cavidad nasal se relaciona con la nasofaringe. ¿Sí? La pared medial, entonces, o septo nasal. Entonces tiene un componente cartilaginoso, constituido por el cartílago del septo nasal. Y tiene un componente óseo constituido por dos huesos: la lámina perpendicular del hueso esmoides, hacia la parte posterior superior y hacia la parte inferior por el vómero. El piso de la cavidad nasal corresponde al paladar. Y en ese paladar reconocemos una porción dura u ósea constituida por el proceso palatino del hueso maxilar y por la lámina horizontal del hueso palatino. Esta es la mucosa que recubre el paladar. Hacia la parte posterior superior reconocemos el seno esfenoidal. Y aquí visualizamos el techo de la cavidad nasal, constituido por la lámina cribosa del hueso esmoides, y aquí podemos reconocer el proceso crista-Galli. Hacia la parte anterior reconocemos el seno frontal y en el dorso de la nariz reconocemos el hueso nasal. La parte posterior de la cavidad nasal, como hemos dicho, se relaciona con la nasofaringe. Entonces acá vemos el paladar blando, lo que llamamos la úvula del paladar. Y todo esto es la nasofaringe. En la nasofaringe reconocemos la desembocadura de la tuba auditiva, o tuba o trompa faringotimpánica, tradicionalmente llamada trompa de Eustaquio, que está delimitada por dos pliegues: un pliegue salpingo-palatino, el pliegue salpingo-palatino, el pliegue salpingo-faríngeo, y una elevación, la elevación que forma la tuba, esta elevación, que es el rodete tubárico. Entonces tenemos rodete tubárico, orificio faríngeo de la tuba auditiva, que comunica el oído medio con la nasofaringe, pliegue salpingo-palatino, pliegue salpingo-faríngeo, y posterior al pliegue salpingo-faríngeo vemos un espacio que corresponde al receso faríngeo, que contiene la tónsila faríngea. Vamos a revisar el mismo corte sagital visto desde el lado izquierdo. Entonces, esta es la parte anterior donde visualizamos las narinas, ¿sí?, el piso de la cavidad nasal, el dorso de la nariz, el seno frontal y la lámina cribosa del hueso etmoides. Este corte nos permite visualizar las celdillas etmoidales. Entonces reconocemos las celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales medias o intermedias
y celdillas etmoidales posteriores. Hacia la parte posterior el seno esfenoidal. Y se puede apreciar en la muestra anatómica el seno cavernoso, abierto. Seno cavernoso. Y dentro del seno cavernoso, la porción cavernosa de la arteria carótida interna, tradicionalmente llamada por los clínicos el sifón carotídeo. Y vemos cómo atravesando el seno cavernoso, acompañando a la carótida interna, visualizamos el sexto par craneal o nervio abducens. Sexto par craneal. Esto es un corte coronal de la cavidad nasal, donde visualizamos el piso de la cavidad nasal, la pared medial constituida por el septo o tabique nasal y las paredes laterales, donde a este nivel alcanzamos a reconocer el cornete o concha nasal inferior, por debajo de él el meato inferior, y se ve parte del cornete medio. Observamos cómo la cavidad nasal se relaciona con la cavidad orbitaria. Aquí visualizamos el globo ocular, ¿sí?, relacionándose con la pared lateral de la cavidad nasal. La pared medial de la cavidad orbitaria se relaciona con la pared lateral de la cavidad nasal. Acá se reconoce el globo ocular. Este es un corte coronal de la cavidad nasal, donde se alcanza a visualizar la cavidad orbitaria en su parte, la parte que corresponde al globo ocular, su parte inicial. Visualizamos el piso de la cavidad nasal, la pared medial, constituida por el septo o tabique nasal, la pared lateral, y vemos las prolongaciones de esa pared lateral que constituye las conchas o cornetes nasales. Cornete nasal inferior, cornete nasal medio, cornete nasal superior. Cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Por debajo de cada cornete visualizamos el meato inferior. Debajo del cornete inferior, el meato medio, debajo del cornete medio, y el meato superior por debajo de los cornetes superiores. Lateralmente a la pared lateral reconocemos los senos maxilares, y se ve como la mucosa que los recubre. Hacia la porción superior alcanzamos a visualizar las celdillas etmoidales, en este caso celdillas etmoidales posteriores. El corte nos permite ver también el inicio de la fosa craneal media. Este es el mismo corte visto desde atrás. Esta sería la mitad derecha, esta sería la mitad izquierda. Podemos ver la diferencia en el corte. Acá visualizamos mucho mejor la cavidad orbitaria. Y
visualizamos lo mismo que veíamos anteriormente. La pared medial, los cornetes, cornete inferior izquierdo, cornete medio izquierdo y cornete superior izquierdo. Cornete inferior derecho, cornete medio derecho, cornete superior derecho. Y los meatos, inferior, medio y superior. Y hacia la parte superior, las celdillas etmoidales, posteriores. En la cavidad orbitaria podemos destacar su relación con la cavidad nasal. Entonces vemos el nervio óptico, la grasa orbitaria y los músculos extraoculares que se alcanzan a visualizar a este nivel. Esto es un corte axial de la cavidad nasal. Esta es la parte anterior. Esta es la parte posterior. Y podemos visualizar en el corte el septo nasal, pared medial de la cavidad nasal, y se observan más claramente las celdillas etmoidales. Celdillas etmoidales anteriores, celdillas etmoidales medias y celdillas etmoidales posteriores. Hacia la parte posterior se puede reconocer el seno esfenoidal. Y destacamos la relación de las celdillas etmoidales con la cavidad orbitaria. Recordemos, aquí ya se observa globo ocular, que la órbita ocular, su pared medial, ¿sí?, se relaciona con las celdillas etmoidales.